Es un placer para mí darle la bienvenida a una entrevista más de la serie Resiliencia del Golfo de California. En esta ocasión vamos a platicar con el doctor Edgardo Faraz Espinosa del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. En este artículo titulado Acoplamiento de eventos oceánicos de mesoescala con capturas de la sardina del Pacífico Sardinopsaga en el Golfo de California. En el Golfo de California la sardina es la pesquería más relevante en términos de biomasa. Hoy el doctor Edgardo Faraz Espinosa nos explica cómo estudiaron 4 procesos de mesoescala, remolinos, surgencias, frentes térmicos y filamentos fríos que influencian las capturas de la sardina del Pacífico en el Golfo de California. De estos 4 procesos de mesoescala, los remolinos fueron los que más influencia tuvieron en las capturas de la sardina del Pacífico, donde la duración óptima de ambos tipos de remolinos, ciclónicos y anticiclónicos, son responsables de las capturas significativamente altas, mientras que la duración de los remolinos ciclónicos muy altos o remolinos anticiclónicos muy bajos llevaron a capturas significativamente bajas. Acompáñanos. Bienvenido, Edgardo. Hola, doctor Jaime. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal está? No, es un placer. Sobre todo de un tema tan interesante como es la sardina en el Golfo de California, porque es una de las principales pesquerías del Golfo. Si bien entiendo, cerca del 60 al 70% de las pesquerías de México se capturan en el Golfo de California, y la sardina es una de las que tiene más volumen en captura en el Golfo de California. Entonces, a mí me gustaría que nos platicase un poquito cómo es que iniciaron la investigación de ustedes, porque si bien entiendo, la mayoría de las personas que trabajan capturas de sardina las tratan de asociar con el clima, con temperatura, celdas de presión, alta y baja presión, el niño, y ustedes realmente están pensando en otro canal, ¿no? O sea, están pensando más bien que los procesos de mesoescala son los que pueden posiblemente explicar las altas o bajas capturas. Entonces me gustaría que nos platicas un poquito cómo es que inició esa investigación y por qué, de hecho, por qué crees que es original. El interés de hacer el análisis con procesos de mesoescala, como los remolinos, procesos de surgencia, es porque también son muy importantes en los ecosistemas, particularmente en el Golfo de California, pues podemos identificar todos estos varios fenómenos de mesoescala, y ya se ha documentado para otros mares de la importancia que tienen en cuanto a la dinámica, pues, de los ecosistemas marinos, y que se traduce a los recursos marinos. Por ahí hay algunos inicios de trabajos o hay artículos, de hecho, que sí mencionan, pues, los procesos de mesoescala, como algunos remolinos, por ejemplo, pero así lo he mencionado nada más. Pero esto realmente fue como un inicio o espero yo, una primera fase de más investigación con mesoescala y otros recursos. Pero cuando hablas de efectos o eventos de mesoescala, ¿a qué precisamente te estás refiriendo? ¿De qué tamaño son y qué tipo de eventos te estás refiriendo? A grosso modo, son fenómenos que espacialmente abarcan unos cuantas decenas de kilómetros hasta unos pocos centenares de kilómetros, entre 50 a 200 kilómetros más o menos. Y en cuanto al tiempo, pues son procesos, fenómenos que pueden llegar a durar un par de semanas hasta varios meses. Cuando tú hablas de eventos de mesoescala, hablas de remolinos, surgencias, frentes térmicos y filamentos fríos. Entonces, esos 4 eventos, pues me imagino que afectan diferente a la sardina, ¿no? ¿Cuál es la relación? Más o menos. Realmente en la serie de capturas con la que se contó, si bien hay ciertas fluctuaciones que se pueden explicar por el fenómeno del niño o la niña, o las fluctuaciones de la temperatura, hay otras que no se explican muy bien. Entonces se hipotetizó de que los fenómenos de mesoescala, como lo que usted ya mencionó, inciden más que todo en los primeros estados del ciclo de vida de estos organismos. Recordando un poco teoría
principios del siglo pasado, de Hjort y otros, de que el periodo crítico pues, de las especies, de que las primeras fases del ciclo de vida están muy vulnerables al ambiente. Y así se pensó, o sea, se hipotetizó de que estos procesos de mesoscala inciden mucho en las primeras etapas del ciclo de vida de la sardina Monterrey, y en la que ya está bastante documentada información de su biología, de cuánto duran sus diferentes fases, desde huevo hasta juvenil, tardío. Entonces por ahí se quiso cruzar esa información ambiental con las capturas para ver más o menos cómo puede estar afectando remolinos, por ejemplo, cierta duración de remolinos en las eventuales capturas. O sí se notó que hay un óptimo de la duración, por ejemplo, de remolinos tanto sincrónicos como anticiclónicos en las muy altas capturas, o también pueden incidir en muy bajas capturas. Sí, entonces los remolinos, ¿cuál es la diferencia entre los remolinos ciclónicos y anticiclónicos? ¿A qué efecto causan? Los remolinos ciclónicos en el hemisferio norte, al tener movimiento de rotación en contra de las manecillas del reloj, lo que hacen es dispersar material en el océano, nutrientes, los dispersa desde el centro o su núcleo hacia la periferia de este. Ahí va incluido huevos, larvas de varios organismos marinos. Lo contrario sucede con los remolinos anticiclónicos. Por su sentido de rotación, que va como las manecillas del reloj, estos tienden a concentrar en su núcleo o su centro nutrientes, partículas, material planctónico, o sea, huevos, larvas y microorganismos en su centro. Entonces son mecanismos de retención, por decirlo así, en el océano. Estos de alguna manera tienen un efecto sobre los huevos y larvas de la sardina, que a su vez ya después de unos meses debería de tener algunas capturas o efectos en las capturas. Esa es la idea, ¿no? Sí, exacto. Algún efecto o alguna asociación importante debe haber ahí en los sistemas frontales provocados por estos remolinos, que pues pueden, dependiendo de las condiciones ambientales, ser muy óptimos para el desarrollo de estos organismos a temprana edad, o por lo contrario, ser muy desfavorables y tener repercusiones negativas. Claro, ¿y qué me puedes decir acerca de lo que son las urgencias costeras? Este proceso se da más que todo en la zona o en la costa oriental del Golfo de California, es decir, la costa de Sonora y Sinaloa, prácticamente. Y estos son estacionales, tienen un comportamiento estacional, donde son más evidentes durante el inicio del invierno hasta la primavera, es decir, de noviembre a más o menos mayo, por ahí. Estos son procesos que enriquecen esta zona costera de nutrientes, y por acción del sol sobre estos nutrientes, pues comienza lo que es la producción primaria con los organismos fotosintéticos, y de ahí inicia la cadena, pues por decirlo así, la cadena trófica en esta zona costera. Entonces es muy importante las urgencias costeras para el Golfo de California, porque pues moldean un poco lo que es el ecosistema aquí durante ciertas temporadas. Y lo que a veces o muchas veces hacen los remolinos, porque muchas veces están asociados, por ejemplo los filamentos, es dispersar esta agua rica en producción primaria hacia zonas alejadas de la costa. Y si la dinámica continúa en las aguas, estos se convierten en remolinos muchas veces. Y ahí empieza también otro efecto, que es el que le mencioné anteriormente, el de retención o el de dispersión de material planctónico, huevos y larvas. Y fíjate que alguna vez yo conocí a Andrew Backum, que fue un investigador que fue el que hizo los índices de surgencia, ¿no? O sea, que se calcula cuánta agua es transportada hacia afuera de la costa cuando los vientos vienen en la dirección adecuada, en este caso en el noroeste.
Y él precisamente manejaba eso de la triada, ¿no? De dispersión, concentración y producción, ¿no? Y cómo esos tres procesos de alguna manera explican mucho de la productividad que vemos en el Golfo de California. Digamos que ya detectaron que esos cuatro procesos, o sea, las surgencias, los remolinos ciclónicos y anticiclónicos, los frentes térmicos y los filamentos fríos. ¿Cuál de ellos son más impactantes para las altas productividades o altas capturas pesqueras? ¿Cuál de todos esos procesos es el mejor? Con base a los pues, datos que nosotros analizamos, sí efectivamente fueron los remolinos, tanto ciclónicos como anticiclónicos, los que mayor asociación tuvieron con las muy altas o muy bajas capturas. Hay que recordar que el Golfo de California es pues semicerrado, o sea, tiene una anchura alrededor de 150 kilómetros más o menos en promedio. Entonces, el efecto que pueda tener los remolinos, sí consideramos que era importante también por eso. Se me olvidó mencionarle que, pues, contrario a lo que pasa en otros sistemas, por ejemplo, la corriente de California, que ya se ha documentado la asociación importante que tiene estos remolinos, por ejemplo, con la sobrevivencia de huevos y larvas de sardina en zonas alejadas de la costa. Pero precisamente eso pasa, que las aleja de la costa. Entonces ocurre lo que es deriva larval muchas veces, contrario a lo que puede suceder en el Golfo de California, que al estar los remolinos prácticamente encerrados dentro del Golfo, no es como que más bien transportan huevos y larvas de una costa hacia la otra. Pues también eso posteriormente sería interesante evaluar esa parte, si los remolinos son mecanismos de transporte de una costa hacia otra. En segundo lugar, consideramos que las urgencias costeras, o casi al mismo. ¿Por qué? Porque las urgencias costeras, pues como les mencioné anteriormente, pues, son las que promueven la producción primaria en el Golfo, o en esta región del Golfo donde ocurren la mayor parte de las capturas de sardinas. Y las sardinas, al ser consumidores primarios, pues dependen mucho de estos procesos de surgencias, porque pues son los que van a ayudar a que haya disponibilidad o buena disponibilidad de su alimento. Y en menor grado estuvieron los frentes térmicos o de producción primaria. Estos son un poco más difíciles de asociar porque pues por su incidencia espacial, o sea, son muy más heterogéneos por ahí espacialmente. Y en menor grado los filamentos. ¿Por qué? Porque su duración, pensamos que su duración es relativamente mucho más corta que los otros procesos. Entonces por ahí tal vez no fueron tan importantes. Sin embargo, filamentos muy largos sí podrían llegar a incidir negativamente en la eventual captura. Por eso la deriva. Oye, me gustaría preguntarte, ¿de qué periodo estuvieron trabajando ustedes las capturas? O sea, ¿qué tan largo fue? ¿Y cuál podría ser el efecto del cambio climático? O sea, digamos, en la relación al periodo que ustedes analizaron, ¿creen que esos procesos de mesoescala fueron diferentes a otros periodos? ¿O qué nos puedes platicar de eso? Sí, de hecho, este artículo es derivado de mi doctorado y es mi segundo artículo. El primero se trató sobre un análisis temporal de los procesos de mesoescala, estos que ya mencioné. Entonces, el análisis se realizó desde 1998 hasta capturas del 2016, si no me equivoco. Esa fue la temporalidad. Sí, en ese primer artículo se identificó una asociación fuerte de estos procesos con eventos interanuales como el Niño, en el que se vio que en ciertos niños, por ejemplo el niño muy fuerte el que hubo el 2015, 2016,
en la región norte del Golfo de California, por ejemplo, sí incidió significativamente en la duración de unos remolinos ciclónicos que ahí suceden. Y lo opuesto se vio con remolinos anticiclónicos en el centro del Golfo. Entonces sí logramos ver más o menos cierta asociación con algunos eventos interanuales muy fuertes, ya sea el Niño o la Niña, con estos procesos, igualmente con los de surgencia. La temporalidad es relativamente corta si lo quisiéramos ver en términos de cómo estaría afectando el cambio climático o el calentamiento global a estos procesos, pero sin duda sería algo muy interesante de poder ver. Por eso la importancia de continuar monitoreando variables como estos procesos, al igual que la temperatura y clorofila, como se ha estado haciendo en muchas instituciones pues, para el Golfo de California. Entonces, en un futuro esa es la idea, poder continuar con el monitoreo y tratar de ver si el cambio climático tiene cierto efecto sobre mayor frecuencia de estos procesos, de esos fenómenos, o los disminuye, o a ver qué sucede ahí, porque sí estaría interesante. Yo recuerdo algún trabajo de la doctora Laura Sánchez. Ella es una investigadora del Centro Interamericano de Ciencias Marinas y ha trabajado mucho precisamente con el efecto de los remolinos que tiene sobre el huevo y larvas. Entonces, yo creo que la originalidad de ustedes es llevarlo un paso más allá, ¿no? O sea, bueno, ahí ella efectivamente está explicando cómo se concentran y los llevan, pero ¿cuál es el posible efecto, ¿no?, que puede tener ya la población adulta, la que de alguna manera está siendo blanco de la pesca? Y digamos que pensando que si se va a calentar el Golfo de California, ¿cuál de esos procesos crees que se intensificaría y cuáles de ellos posiblemente deberían de ser más tenues o de menos efecto? Todavía no me decido, por ejemplo, con los procesos de mesoescala, los procesos de surgencia. Sí. Por ahí menciona, de hecho, Andrew Backum, de que al haber el calentamiento global va a haber mayor gradiente de presión en la atmósfera. Entonces los vientos que favorecen los eventos de surgencia van a ser más fuertes y por lo tanto van a favorecer estos procesos de surgencia. Pero por otro lado, con el calentamiento de las aguas, también la termoclina se va a ensanchar o a profundizar. Es decir, la capa de agua cálida va a ser más gruesa, por lo tanto va a dificultar el efecto del viento en romper esta termoclina. Eso hipotetizan otros. Entonces está como que a ver qué va a pasar con esto de las surgencias. Y con los remolinos, pues si los vientos sí de hecho van a aumentar por este aumento del gradiente de presión por las diferencias de temperatura, pues sí, el viento, al menos aquí en el Golfo de California, el viento incide mucho en nuestra formación de estos remolinos como agente forzante. Entonces por ahí sí puede haber cambios importantes en estos eventos con esto del calentamiento global. Y con los datos que ustedes manejan, ¿cómo está la pesquería de la sardina? O sea, ¿es resiliente? O sea, resiliente en términos de que cuando viene un evento ambiental negativo se recupere rápidamente. ¿Sientes que con los datos que ustedes analizaron, dirías que la sardina es resiliente o realmente es sensible y no se recupera tan fácilmente de un evento? Es que viendo el comportamiento así de las capturas que uno puede acceder, por ejemplo, que están datos abiertos de la CONAPESC, y grafica eso y ve que hay alzas muy significativas y de repente unos bajones muy pronunciados y de repente 1 o 2 años después ya está la alza otra vez las capturas. Sí es muy fluctuante. Entonces si bien son sensibles, pero también tienen esa capacidad de poderse adaptar tienen mecanismos que les permiten ser un poco resilientes, desovan múltiples veces durante el año,
pueden migrar hacia zonas más favorables. Ya se ha visto esa ampliación o reducción de su distribución respecto a gradientes térmicos, cuando por ejemplo hay eventos del Niño que la temperatura es relativamente más cálida, pues como que tienden a refugiarse más hacia la zona de las grandes islas, ¿no? Que es un ambiente más fresco, más productivo, y después amplían su distribución en ambientes más favorables. Entonces sí tienen esa capacidad de poderse desplazar, pero al ritmo que se avisora de que está incrementando la temperatura, o con estos modelos del IPCC de calentamiento, pues habrá que ver también si esa capacidad de adaptación o de resiliencia siguen esa tasa de incremento de temperaturas. O sea, habría que ver. El doctor G nos platicaba en una de sus, también de los artículos que se publican en Progress in Oceanography, que en el 2010, cuando vino la Niña y ha habido un calentamiento prolongado durante la última década, al menos el calamar lo que hizo es pasó de un morfotipo gigante a un morfotipo pequeñito, ¿no? Y ese pequeño, pues, se reproduce, alcanza la madurez en muy corto, o sea, porque hay poco alimento, pero ese recurso no es, digamos, pues atractivo a los pescadores, y simplemente la pesquería no ha funcionado desde 2010 hasta ahora 2023. Parece ser que la pesquería de sardina pues simplemente no ha parado, ¿no? O sea, año bueno, año malo, sigue la pesquería, ¿no? Sí, exacto. De hecho, eso que menciona usted de que se reducen las tallas, pues sí, en el caso de sardina, al ser una pesquería multiespecífica, y si bien la principal, la sardina Monterrey, porque así el mercado lo demanda, pues por su calidad de proteína, de aceite, hay otras especies que están comenzando a suplir el mercado, o que el mercado también ya ha ido aceptándolas. Pues la sardina crinuda, por ejemplo, que ya, si no me equivoco, ya también es una pesquería certificada aquí en el Golfo de California, aparte de la Monterrey. ¿Cómo crees que puede impactar, digamos, a la sociedad, a la pesquería? O sea, entender esto de alguna manera, ¿qué implicación puede tener? Pues también se quiso ver qué capacidad de pronóstico pudiera tener los modelos que derivaron de esta asociación entre los procesos de mesoescala y las capturas, tratar de pronosticar al menos en el corto plazo, plazo inmediato, de una temporada a otra, cómo podría más o menos estar comportándose la sardina Monterrey en términos de abundancia. Entonces, por ahí esa fue también una primera aproximación de tratar de modelar o de sacar un modelo, por más simple que fuera, de poder predecir a la siguiente temporada. Entonces eso también para pues tratar de prevenir o de coadyuvar al sector productivo que se dedica a la captura de estos organismos, para que no haya tantas pérdidas o tanta inversión, porque a veces hay una muy buena captura en una temporada, se emocionan todos y de repente va para abajo y ya no saben qué pasó, no saben qué hacer. Entonces tratar de pronosticar al menos en el corto plazo con estos datos, igual datos de temperatura, de clorofila, entre más datos ambientales se puedan incluir a un modelo, pues también lo hace un poco más robusto y con capacidad de predicción un poquito más certera. Entonces, con esa intención también poderle socializar al sector productivo, que también emplea directa o indirectamente varias personas aquí en el noroeste. Te deseamos mucho éxito y que sigas con estas investigaciones, con el grupo de trabajo con el que has colaborado todos estos años, y pues no tenemos más que agradecerte por tu valioso tiempo y las explicaciones que nos diste de la investigación que ustedes hicieron sobre eventos de mesoescala en la pesquería de sardinas. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que les haya agradado la